Está con nosotros la doctora Celeste, que nos viene a hablar hoy acerca de cálculos renales. Doctora, bienvenida una vez más a la Cocina de Ají. ¿Qué son cálculos renales y por qué la gente desarrolla cálculos renales? Los cálculos, sinónimos, piedra en los riñones, litiasis. Todo esto es lo que uno llama cálculos renales. Okay. A mí, bueno, realmente cálculo, yo escucho cálculo y para mí... Suena como a la escuela. Exacto, me trae así año. remembranzas un poquito difíciles. Y también son difíciles pasar los cálculos. Los cálculos, piedra, litiasis, para formar cálculos tiene que haber dos condiciones. Una, que no haya suficiente líquido. Dos, que haya muchas sales. Ok. ¿Cómo entendemos Una persona esto? que no bebe mucha agua y que una persona que ingiere, su ingesta de sal es muy alta. ¿Puede ser? Exacto, exacto. ¿Qué hace el riñón? ¿Cuál es la función del riñón en el organismo? Limpiar, digo yo, ¿no? Todo. Exactamente. Elimina los desechos del organismo. Correcto. Claro. ¿Sí? Eso es lo que hace, filtra toda la sangre y elimina los desechos. ¿Qué desechos van? Sales en exceso. ¿Qué sales? Sodio, lo principal, si uno come con mucha sal, el organismo va a usar parte, pero el exceso se va a ir al riñón. Pero el sodio no puede pasar solo la membrana del riñón, alguien lo tiene que llevar acompañado. ¿Y ¿Y ese es quién el lo agua? acompaña? ¿El agua? El No. calcio. El calcio. Ok. Ah, de verdad. Las piedras del riñón, el 85% son de oxalato de calcio. Ok. Exceso de calcio. Oxalato de calcio es la combinación, el compuesto. Entonces, para que ese calcio llegue al riñón, lo arrastra el sodio. Por eso que las dietas que recomendamos para evitar formar cálculos es bajo en sal. sodio. Ok, bajo en sal. Doctora, una pregunta. Yo estaba leyendo del tema un poco antes de que empezáramos la entrevista y casualmente me saltó ese concepto oxalato. Y que los oxalatos también pueden ser provocados, o sea, mucho oxalato o poco oxalato también puede provocar piedras, o sea, el desbalance de una de las otras dos cosas puede provocar. El desbalance. Para que se forme, no vas a tener cálculos de calcio únicamente, vas a tener cálculos de oxalato de calcio. Eso va a sedimentar en el riñón y poco a poco, se llama un proceso de cristalización, se van agregando cristales hasta que se forme una piedrita de un tamaño considerable, pero inicialmente son cristales. Para que eso se una, tiene que haber poco líquido. Ok, o sea, sumado a la Sí. alto consumo de sodio, Poca de agua, sal, mucho poca agua. sodio. Ok. Lo otro que tiene que ver con la incidencia, con la formación de cálculos, es el clima. Normalmente, pongamos Estados Unidos, Europa, 10% de la población va a desarrollar alguna vez cálculos en su vida. Nuestra región, 15 a 20%. Es más alto. Y es que es muy Es común más aquí en- alta, aquí en sí, es Panamá. muy común. ¿Cómo influye el clima en esto? Sí. El calor, obviamente el clima caluroso, Ok. el cuerpo consume más agua. Más Acuérdense agua, que el se agua deshidrata. es uno de las sustancias que utiliza el organismo. El cuerpo tiene 70% de agua. Buenas, voy a servir un vaso de agua, gracias. Mire, doctora. Por eso la recomendación de tomar mucho líquido. ¿Qué tanto líquido? Siempre preguntan. Siempre está. Tienes que 8 tomarte vasos- 2 litros de agua. 8 vasos de Tienes que agua. tomarte- Ajá. Depende de tu actividad física. Sí, si tú trabajas en una oficina, estás encerrado todo el tiempo, no tienes movimiento, pues 1,5 litros de agua probablemente sea lo que tú Un litro y necesites. medio que son 6 vasos. Exacto. Si tienes mucha actividad, pues necesitas un poco más. También depende de las proporciones de tu cuerpo. Claro. Pero si una persona ya ha formado cálculo renal y quiere evitar formar otro cálculo, debe tomar entre 2,5 litros y 3 litros de agua Diarios. Y diarios. por ahí va mi pregunta. Si ya tú padeciste de cálculo renal, ¿tienes más más tendencia o eres más susceptible a volver a padecer de cálculo porque ya como que tu riñón ha sido como lastimado o maltratado? Como formaste una piedra, tu riesgo de volver a tener otro cálculo está entre un 35 a 50% de volver a Wow, repetir. bastante Por alto, eso es importante, pues no solo sacamos la piedra, sino que le recomendamos al paciente, de acuerdo a lo que es la piedrita, porque hay de oxalato de calcio, que son las principales, pero hay unas que son de ácido úrico, hay otras que son de cistina, pero lo más común es oxalato de calcio. Ok. Dependiendo de lo que veamos de qué es la piedrita, porque se manda a analizar,
podemos decirle al paciente, pues debes limitar esto, debes limitar esto. Pero lo que queremos que recuerden en general, ¿qué es? Mucha agua, poco sal. Ok. ¿Qué me indica Doctor, para ¿Qué una cosas meiosis? tienen sal? Porque uno piensa, mucha sal, poca sal, es que pues no le puedes poner sal al arroz o no le puedes poner sal a la carne. Pues glutamato de sodio, que tú debes saber muy bien qué es. Las papitas especias. del McDonald's, de las papitas, Ay, no me son digas muy más. ricas. ¿Por qué? Porque tienen mucho glutamato de sodio. Ajinomoto también. Embutidos. El embutido para hacerlo se hace hace con con sal. sal. Sí, ¿Cierto? el glutamato de sodio también, y todo esto son los que utilizan para preservar los alimentos. Entonces eso es lo que te hace retener el líquido y también te hace engordar, de hecho, porque te hace retener todo lo que el líquido, te hace no te deja expulsar la materia grasa, lo tranca completamente. Claro, Yo si, tengo una- si abusas de pero eso. Yo tengo una pregunta. ¿Qué me puede indicar a mí que sufro de estos cálculos renales antes de que llegue el doloroso momento de ir al baño, que es normalmente donde tú te enteras, y que hasta que pegas el grito al cielo, que es lo que pasa y normalmente ya de ahí, o te da el dolor insoportable en el riñón? Es horrible eso. Un signo que puedes tener en un examen de laboratorio, en una consulta, es que vea que hay sangre en orina. Ah, wow. ¿Sí? Paciente joven, sangre en orina, lo primero que uno va a pensar es que puede tener una piedrita en el riñón que no ha dado síntomas, está arriba, no ha bajado, no produce ningún dolor. Eso te dirige a investigar. Otra de las cosas que puedes tener es un cólico renal. La piedrita comienza A a circular. moverse. ¿Ok? Puede ser tan pequeñita que, de hecho, antes que se me olvide y se nos pase el tiempo, pues aquí yo les hice unos dibujitos Se ve clarito. de los riñones. Pues esto realmente es prácticamente tamaño real. ¿Sí? Los Ah, riñones miden más o menos 10 centímetros, 10 a 12 centímetros. Y usted puede tener una piedrita tan pequeñita como un granito de pimienta. perfecto, se ve perfecto. ¿Sí? Los cálculos se van a formar aquí en los colectores, primero como cristales. Se van a ir agregando hasta que se forme una piedrita que se desprenda. Esa piedrita puede moverse y a medida que va bajando y va raspando el conducto del ureter, va a orinar con sangre y va a ir teniendo cólico renal. Cólicos, claro. Y el cólico se va a ir transmitiendo al área dependiendo de dónde va la piedra. Si está aquí arriba en el riñón, va a producir dolor en el área lumbar. Mientras que va bajando, puede producir dolor en el área inguinal y radiarse a la piedra. De hecho, hay casos en que confunden un cálculo a este nivel con apendicitis. Con apendicitis. O lo contrario, que es peor. ¿sí? Que Porque- confunden un apendicitis que confundan con un un cálculo apendicitis renal. con un cólico renal porque el apéndice se te va a perforar. Así es. Claro. ¿ok? Este cálculo va a llegar al punto más estrecho. Pero el Que cálculo es se lo que puede mencionaba Alexis. quedar en el camino. El cálculo se puede quedar en el camino. Eso es bien doloroso. Sí, si se queda en el camino porque es muy grande, obstruye completamente el riñón. Muy peligroso. Y el dolor es tan severo Claro, como porque un está dolor trabado, de parto. claro. Correcto. La persona se puede poner en cualquier posición y el dolor no se le quita. Wow. Y Sí. es cierto que, por ejemplo, cuando yo estaba embarazada de mi primer hijo, a mí me dio precisamente piedra. Es cierto que estar embarazada te puede como... El embarazo es una condición, que acelera. que te acelera todo este tipo, aumenta los las niveles posibilidades. de calcio en orina. Y eso ¿Por era qué? horrible. Sí. Nunca yo recuerdo, yo me levanté un día Aparte de que y estás el dolor tomando era... vitaminas, Sí. aparte de que estás tomando vitaminas, vitaminas. todo lo hormonal Claro. que hace que el ureter se dilate un poco la vía urinaria por el embarazo, la propia condición del embarazo hace que mandes más calcio a la orina. Y que estás propenso a producir y es un piedra. poquito más complicado tratarlo porque yo recuerdo Que no que te pueden dar medicamentos. es muy especial. Yo la boté, gracias a Dios, pero hay casos en donde han tenido que intervenir y eso pone en riesgo, por supuesto, la Hay vida del bebé. cálculos que pueden ser tan grandes Mira ese como tamaño. este pedazo como de esto, jengibre. ¿ves? Wow. Dios que mío, forma señor. todo el molde del riñón. Esa es la Y gente se que llaman, se llaman cálculos coraliformes por la forma, ¿no? Doctora, Y esa es, la forman gente, un molde. esa es la gente que toma mucha soda, mucho sodio, mucha sal, y no toma agua y todas estas cosas. O pacientes que pueden tener alguna condición metabólica. Ah, claro, importante. Problemas Ok. de tiroides. ¿De verdad? Problemas de tiroides puede producirte Un vaso cálculos en el difuso de riñón. repente. Problemas de paratiroides, que son unas glandulitas que van a los lados de la tiroides y que tienen que ver con la regulación del calcio del cuerpo. Entonces hay ciertas condiciones que son raras, no son las más comunes. Lo más común es que tengas una mala dieta, que no tomes mucha agua, Claro. que tengas antecedente familiar de cálculo.
Ok, otra pregunta, yo tengo dos preguntas. Una es, por ejemplo, también yo estaba leyendo que las personas que toman suplementos de vitamina C también pueden desarrollar más en la presencia esta del oxalato. Y otra pregunta que tenía era que cuando una persona sufre de esta condición, hay, y obviamente orina una piedra, pero ya se sabe que tienes en el sistema más piedras, pues hay diferentes alternativas, o orinarlas, pero muchos médicos, o muchos naturistas también te dicen, no te operes, no te hagas ninguna intervención, hazte el jugo de no sé qué con no sé qué. ¿Qué opinión le merece esto y qué tan cierto o tan falso pueden ser estas lavativas o estas detoxificaciones que hay en el mercado o que pregonan que no te tienes que hacer una intervención quirúrgica en orden para limpiarte las piedras? Sí. Lo cierto es que si una piedrita es pequeñita, puedes expulsarla. ¿Sí? Cálculos menores de medio centímetro, de hecho los cálculos que están de 4 milímetros hacia abajo tienen un 90% de probabilidad de que la puedas botar solo sin que cause ningún daño. ¿Sí? Pero si son cálculos más grandes y tienes una indicación quirúrgica real, te lo digo, no hay jugo de limón, no hay aceite de oliva con limón, no hay chancapiedra, no hay chilintón que te vaya a sacar esa piedra. Entonces, si tienes una indicación quirúrgica, tienes una indicación quirúrgica. ¿Cuáles son las consecuencias, perdón? Que si ya tienes tú tienes una condición quirúrgica, de ¿qué lo que puede hablamos, pasar? si tienes un riñón completamente obstruido y te quedas con esa piedra ahí, después de los 3 meses ya estás perdiendo el 25% de la función de tu riñón. Sí. Wow. Entonces, si tienes una indicación quirúrgica, tienes una indicación quirúrgica. Cuando una persona tiene estos síntomas, ¿cuál es el primer especialista donde debe acudir? Cuando tienes un cólico renal, pues tú vas al cuarto de urgencia, el primero que te va a atender es el médico de turno. Lo que van a hacer es Un internista, examinarte, el médico general Ok. que te atiende, te van a examinar con los signos que tienes, pues tienes sangre en la orina, tienes puñopercusión positiva, dolor lumbar intenso. La idea que te da, y dependiendo de la edad del paciente, es que tienes un cálculo. De ahí te van a poner medicamentos para quitar los espasmos, para quitar el dolor. Te van a hacer estudios de imágenes para poder confirmar el diagnóstico. Lo ideal es hacer una tomografía simple. El ultrasonido te puede dar una idea, pero si el cálculo va bajando, el ultrasonido solamente te puede ver el riñón. Es correcto. No vas No a te va ver a el ver el cálculo cálculo. que va bajando por el ureter. Entonces Ok. necesitas una tomografía simple. Esa tomografía te va a decir de qué tamaño es el cálculo, si es posible que lo puedas eliminar, si el riñón está dilatado y ya está sufriendo. El examen de orina te va a dar datos si hay infección. El examen de sangre te va a dar datos si hay infección. Y con eso pues tú te vas a guiar. Pues este paciente hay que operarlo de una vez. O si tienes una piedrita chiquitita pero el dolor Es no insoportable. es controlable, pues tienes que ir a un procedimiento quirúrgico. ¿Qué procedimientos quirúrgicos hoy por hoy se hacen para tratar las litiasis? Mínimamente invasivos. Laparoscópicos, son Sí, laparoscópicos. ya prácticamente no hacemos cirugías abiertas para tratar cálculos. Si es una piedrita pequeña, pues se hace a través de la vía urinaria. Oh. Llegamos con un lente a este nivel, se atrapa con una canasta y se saca. Si es un cálculo un poco alto en el ureter, usamos igualmente otro equipo para llegar a la vía urinaria, pero flexible, que nos evite lastimar el área, y con láser pulverizamos la piedra. Claro. Si es un cálculo pequeño que está en los colectores varios y queremos eliminarlos, pues igual subimos con un flexible y con láser. El paciente los está anestesiado, pulverizamos. ¿verdad? Por supuesto. Ah, bien. Por Él nunca supuesto. se da cuenta. Si es un cálculo como este, coraliforme, hacemos cirugía renal percutánea, ¿sí? A través de la piel. Entra igual, Llegamos laparoscópico directamente al también. riñón. Eso se llama percutáneo. Percutáneo. Guiado con fluoroscopía, con rayos X. Ah, wow. Vamos, llegamos, funcionamos el moderno. riñón, Sí. dilatamos y llegamos con un tubo directamente al riñón. Así, un tubo un poquito más ancho que mi dedo. Llegamos al riñón y a través de ese tubo fragmentamos el cálculo ¿Es doloroso? y lo sacamos. Es doloroso, la persona se entera que le está No, doliendo. Chucu, está porque dormido, la está gente le da drogada la miedo, persona. doctor, porque la gente realmente eso es lo que le da miedo, es que ahí me voy a meter un quirófano y no sé qué. Es doloroso, es El invasivo. paciente que es- ha tenido cálculo renal y ha Tú sufrido prefieres que te ese operen. dolor insoportable, Sí. tú Esto quieres es- que te saquen el cálculo. Disneylandia al lado del... Exacto. Es como Tú cuando, quieres o sea, el dolor que te es como saquen cuando te esa duele piedra. una muela, que tú quieres que te la saque, así mismo es. Ok. Una Sí. piedra en el riñón es una cosa súper dolorosa. Así es. Entonces Doctor, es importante qué hacer. Tome suficiente líquido, no Coma coma alto en con sal. mucha sal. Sal. No embutidos, no alimentos en conservas, no enlatados.
una pregunta mucho que hacen los pacientes o que hacen La sin sopa que uno le china, que diga. es pura sal. Claro. Exacto. O no tomo más nada con leche, tiene mucho calcio, 0 productos lácteos. Malo, malo. ¿Ah, sí? Debe tomar por lo menos 2 productos lácteos al Como día. yogur de repente. Un quesito y un yogur. Un queso, un yogur, un vaso de leche. Los productos lácteos, el calcio de la leche es el calcio bueno. Ese calcio bueno es el que va a evitar que vaya tanto oxalato a la orina Ay, qué y te importante. forme más cálculos. Qué bueno. Lo de la vitamina C, Ajá. perdóname, Ah, para sí, perdona, contestarte. sí. El jugo de limón tiene ácido cítrico. Ajá. Sí, la vitamina C tiene ácido ascórbico. Ascórbico. El ácido ascórbico sí te puede aumentar el oxalato y te puede aumentar la probabilidad de formar cálculos. ¿Ok? El cítrico O sea no. que hay que tener cuidado. El O sea, el cítrico jugo, yo me no. tomo todas las De mañanas hecho, juguito de limón puro, recomendaciones, así. sí, recomendaciones en la dieta que te ayuda a no formar cálculos. El limón. ¿sí? Ah, es Limón. buenísimo. 2 onzas de limón Diario, claro. diario. No es que les va a disolver los cálculos. No hay tratamiento para Claro. disolver cálculos a menos que sean de ácido úrico. Ok, ok, importante. Frutas que puedes consumir que aumenten el citrato, que es una sustancia que ayuda a inhibir formación de cálculos. Melón, el melón verde, el melón rojo, el limón y la lima. Ok. Buenísimo. Completísima la información, Me doctora. gustó. Creo que nos quedó Gracias. clarísimo todo aquí acerca de los cálculos renales. Muchísimas gracias. A la Y por orden. supuesto, quiero que nos regale su información de contacto, porque estoy seguro que alguien en casa va a ir a hacerse ese Totalmente. examen ya hoy. ¿Cómo no? Celeste Alston en el Hospital Nacional, teléfono 307-3665.